Buenas tardes. Hoy estamos viviendo a nivel mundial una pandemia llamada COVID-19, que es un enemigo que no vemos, pero sí, cuando entra en nuestro cuerpo, vemos los daños que produce y algunas personas pierden hasta la vida a raíz de esta pandemia. Se sabe que el ser humano ha vivido otras pandemias en otros tiempos que no fueron iguales, fueron diferentes, pero todas causaron daño, todas hicieron que mucha gente muriera. Y sin ir muy lejos, unos 50 años atrás, estuvo la de la poliomielitis, la fiebre amarilla, la viruela. Cada uno tuvo distintos síntomas, pero todas causaron un daño grave para el ser humano. El hombre muchas veces no sabe cómo empiezan ni cómo terminan. Por eso hace enormes esfuerzos económicos para conseguir la vacuna que logre detener los daños que estas enfermedades producen. Yo me recuerdo de cuando era chico, viví la época de la poliomielitis. Tuve conmigo sentado en el banco en sexto grado un compañero que la había padecido, había quedado paralítico de un brazo, lo llevaba con un pañuelo atado al cuello y la verdad que ese brazo era totalmente inútil, ya que no podía ni sostener un papel y ni siquiera fuerza para levantarlo y ponerlo adentro del pañuelo que le colgaba del cuello. Y todo lo tenía que hacer con el otro brazo. También recuerdo haber ido a ver un partido de fútbol en la cancha de River y haber visto en la pista de atletismo cientos y cientos de muchachos de mi edad, paralíticos, sentados en una silla de rueda mirando el partido de fútbol como lo estaba mirando yo. En aquel entonces yo decía, y yo podría estar ahí, pero gracias a Dios Él me libró de esa pandemia. Pero la verdad que afectó a mucha gente y le cambió la vida, ¿no es cierto? Y también la Biblia nos habla de pandemias, de epidemias, de plagas, y que aunque fueron en épocas distintas a las actuales, en condiciones también distintas, no son exactamente comparables, ¿no es cierto? Pero hay un hecho muy significativo, muy importante, que esa pandemia que ocurrió en Israel, con el pueblo de Israel, que causó 24.000 muertos, una sola persona con una actitud correcta la detuvo en forma instantánea. Y esto es algo sorprendente y es algo que vale la pena ponerse a pensar. Si Dios permitió una pandemia y por la acción de un hombre todo se cortó, qué bueno sería hoy saber exactamente lo que pasó. Pero para entender esto, tengo que explicarle en qué contexto, cómo se desarrolló esta plaga que afectó a Israel. Tengo que empezar de cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Ahí Dios llamó a Moisés
y con Moisés como conductor, hizo que el pueblo de Israel consiguiera la libertad. Y esa libertad fue como consecuencia de hechos extraordinarios y sobrenaturales que ocurrieron. Como por ejemplo las 10 plagas de Egipto, que aunque los dos pueblos vivían casi juntos en ese país, es cierto, las plagas afectaban a los egipcios y no afectaban a los israelitas. Así el pueblo consiguió la libertad y salió más de 1 millón de personas por el desierto de Sinaí. En ese desierto Dios hizo cosas también sobrenaturales con ellos. En primer lugar, había una nube que los protegía de día por el sol fuerte que hay en los desiertos, el intenso calor que hay, esa nube le daba como un refrigerio al pueblo, y de noche se transformaba en una nube de fuego que le daba calor cuando los desiertos sabemos que a la noche hace un intenso frío. Pero eso no fue lo único sobrenatural. Había una piedra que les seguía. A donde ellos iban siempre estaba esa piedra. Donde ellos llegaban había esa piedra que le proveía agua. Ahora, ¿usted se imagina agua para 1 millón de personas en medio de un desierto? Bueno, Dios lo hizo posible. Pero no solamente eso, también caía del cielo algo que hoy conocemos con el nombre de maná, que servía para hacer pan y que el pueblo de Israel consumió durante 40 años que anduvo en ese desierto dando vueltas. Porque en realidad, si hubieran sido obedientes, hubieran llegado en 1 año, hubieran llegado a la tierra palestina donde iban. Pero por su desobediencia tardaron 40 años. Pero lo cierto es que lo más importante de ese pueblo, ¿es cierto?, fue que Dios le propuso un pacto donde Él se comprometía a cuidarlos, a guardarlos, a protegerlos, a cambio de que ellos le adoraran, le sirvieran y por sobre todas las cosas guardaran sus mandamientos. Y les dio lo que hoy conocemos, las tablas de la ley con los mandamientos y muchas otras leyes, ¿no es cierto? Y el pueblo pactó con Dios, hizo un pacto, dijo que le iba a servir, que no iba a tener otros dioses, que iba a respetar los mandamientos que Dios le había pedido. No lo cumplió lamentablemente, pero en ese momento hizo un pacto con Dios y Dios se lo tomó en serio y por eso lo cuidó, lo protegió. Por eso las cosas sobrenaturales extraordinarias, difíciles hoy de poder comprobar, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un hecho que en nuestros tiempos, gracias a la tecnología, se ha podido comprobar. En el libro de Éxodo, la Biblia nos cuenta que huyendo de Egipto, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo por tierra seca, ante murallones de agua que permitían que hubiera una calle en medio del fondo del Mar Muerto y que Israel lo cruzara. Y los egipcios que lo venían persiguiendo atrás, cuando quisieron hacer lo mismo, las aguas se cerraron y los carros del faraón y todo su ejército y sus armas y los escudos y todo lo que tenían, todos los hombres de guerra, todo pereció ahí en el fondo del mar. Y en estos últimos años, gracias a la tecnología, hoy se sabe con exactitud el lugar exacto donde cruzó Moisés con su pueblo el Mar Rojo. El lugar exacto se sabe porque se encontró en el fondo del mar los restos de los carros rodeados de corales que se apegaron a las ruedas, ¿no es cierto?
y que dan veracidad a todo lo que dijo la Biblia, porque es un ejército muy grande enterrado en el Mar Rojo. Y hoy la tecnología nos permite saber que eso fue verdad. Por lo tanto, todas las demás cosas que cuenta la Biblia sobre el pueblo de Israel, con toda seguridad que son verdad. Lo cierto es que después de todas esas maravillas, Israel, ya cuando estaban cerca de los 39, cerca de los 40 años, se dirigió hacia la tierra de Palestina, donde Dios se le había prometido a Abraham. Iba a ser el lugar que iba a ocupar ese pueblo y que lo ocupa actualmente hoy, ¿no es cierto? Y en ese camino hubo un pueblo de los amorreos que estaba primero en el camino. Por lo tanto, Moisés pidió permiso para poder pasar por el camino sin tocar ni mercadería, ni agua, ni nada, solamente permiso para poder pasar. Y el rey le dijo que no, preparó su ejército y lo salió a enfrentar, le hizo la guerra. Ahora, Dios estaba con ese pueblo, había hecho un pacto, Dios había prometido defenderlo y Dios cumplió. Israel arrasó con el pueblo de los amorreos. Después venía la tierra de Basán y su rey quiso hacer lo mismo. No era tan poderoso como los amorreos, pero también se levantó en contra del pueblo de Israel. Pero el avance de Israel era arrollador, los pasó por encima, como diríamos ahora los jóvenes, ¿no es cierto? Y llegó cerca de los campos de Moab. En la tierra de Moab había un rey que era inferior a los otros dos que le acabo de contar. De hecho, había perdido territorio por haber perdido guerras con esos dos pueblos. Por lo tanto, dijo, si a los otros les ganó tan fácilmente el pueblo de Israel, a nosotros también nos va a ganar. Entonces dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? No tengo ejército suficiente para enfrentarlo. Voy a tratar de maldecirlo, de buscar el brujo más importante que haya acá en la zona para que los maldiga, para que Dios los castigue, le pase algo, pero no me tengan que enfrentar con ellos. Así fue que mandó emisarios a un país lejano para contratar el brujo más importante de aquel entonces, se llamaba Balán, y fueron los emisarios, lo quisieron contratar, les llevaron mucho dinero. Balán era codicioso, le interesó el dinero, ¿no es cierto? Pero Dios se le reveló en sueños y le dijo, no vayas. Y los mandó de vuelta entonces, porque tampoco era tonto, ¿no? El rey de Moab volvió a mandarle gente más importante, otra delegación con mucho más dinero para tentarlo, y al final Balán vino con ellos. Él sabía que Dios no le iba a permitir maldecir al pueblo de Israel, pero vino igual, sabiendo que iba a pasar eso. Pero cuando llegó a Moab, el rey lo recibió, pero él no le dijo, mirá que yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, tengo que bendecirlo. Pero no dijo eso. Dijo, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde es el lugar? Y el rey lo llevó a una montaña alta, donde se veía al pueblo de Israel acampado con sus carpas, las 12 tribus, el tabernáculo en el centro, la nube que los protegía. Era algo impresionante. Se veía de esa montaña una parte. Y entonces ahí, junto con Balán, organizaron la ceremonia, mataron animales, derramaron sangre, y cuando llegó el momento de pronunciar la maldición, Balac lo único que pudo hacer es bendecir al pueblo de Dios. Claro, el rey se enojó.
pensó, bueno, no era el lugar, se veía una parte del valle, lo voy a llevar a otro lugar donde tenga una visión más clara, más amplia del pueblo de Israel. Y al otro día lo llevó a una montaña, hizo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y pasó exactamente lo mismo. Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios, tuvo que bendecirlo otra vez. Se enojó el rey de Moab. El rey de Moab y dijo, bueno, te doy la última oportunidad. Y lo llevó más cerca del pueblo, a un lugar donde se veía todo el pueblo. Así que usted imagínese 1 millón de personas en carpas, distribuidos organizadamente, con el tabernáculo en el medio, ¿no es cierto? Una maravilla de pueblo ahí en el desierto, era algo increíble, y llegó el momento de que pronunciara la maldición, y este hechicero, este brujo, no la pudo hacer, tuvo que bendecir al pueblo, porque Dios había tomado sus labios y no le permitió maldecir. Y quiero relatarles lo que la Biblia dice de ese momento, después de esa tercera actuación. Dice que entonces la ira de Balac, era el rey de Moab, se encendió contra Balaam y chasqueando los dedos le dijo: te mandé llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos, y estas 3 veces no lo has hecho, sino que bendecirlos. Más te vale volver a tu tierra, prometí que te recompensaría, pero esa recompensa te la ha negado el Señor. Balaam le contestó: yo le dije a los mensajeros que me enviaste, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada bueno ni malo, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Lo que el Señor me ordene decir, eso diré. Ahora vuelvo a mi pueblo. Voy a advertirte que en cuanto a lo que este pueblo hará con tu pueblo en los días postreros. Que le advirtió que Israel lo iba a destruir en el futuro. Lo cierto es que dice la Biblia que después de esto Balaam se levantó y volvió a su tierra, y también Balac se fue por su camino. En otro pasaje, la Biblia nos cuenta que como este hechicero era muy interesado en el dinero, después lo llamó aparte al rey en voz bajita y al oído le dijo: mirá, vos querés hacerle daño a este pueblo. El asunto es así. Vos tenés que conseguir que Dios se enoje con ese pueblo. Si vos conseguís que Dios se enoje con ese pueblo, Dios los va a castigar. Y si Dios los castiga, la van a pasar muy mal. Y a Balac le gustó la idea. Le gustó la idea. Le gustó. Porque en ese entonces cada pueblo tenía un Dios al cual adoraban. Cada pueblo tenía sacerdotes, sacerdotisas, hacían ceremonias, hacían ofrendas a su rey. Y su Dios se llamaba Quemos, y cuenta la historia que hacían hasta sacrificios humanos, le ofrecían a ese Dios. Así que era algo perverso, algo que a Dios le molestaba mucho, pero bueno, era digamos el paganismo en su máxima expresión en aquel lugar. Por lo tanto, Balac buscó chicas lindas, sonrientes, amables, y las mandó a que se acercaran al campamento israelita. No que se metieran dentro del campamento, pero que cuando vieran algún israelita pastoreando las ovejas, se arrimaran, lo invitaran amablemente para que vinieran a conocer las fiestas que ellos hacían a su Dios. Y tal vez encontraron a alguien juntando leña, a otro cuidando ovejas,
a otros buscando agua. La cuestión es que a uno y a otro fueron invitando para en determinado momento, en determinado tiempo, un mes, un día, una semana, no dice la Biblia cuánto, los israelitas fueran a compartir con los moabitas esa fiesta. Y lamentablemente, por curiosidad, por descuido, por desgano, los israelitas se prendieron en esta trampa que le había dado Balac y fueron. Y en esas fiestas ocurrieron cosas muy graves a los ojos de Dios. El primer mandamiento que el pueblo de Israel tenía es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos fueron a esas fiestas a rendirle culto a otros dioses. En esas fiestas las comidas se dedicaban a los dioses y ellos participaron de las comidas, de los bailes. Pero lo más triste es que eso terminaba con exceso de bebida y fiestas, terminaba prácticamente en una orgía, porque ellos consideraban que teniendo relaciones los sacerdotes con las mujeres iban a ser bendecidos y las mujeres con las sacerdotisas iban a ser bendecidos. Era una prostitución total eso, y así terminaba la fiesta. Y así los israelitas ofendieron a Dios con su conducta y con sus actos, y volvieron a su campamento. Ninguno perdió la vida, no, fue todo muy amable, pero muy destructivo. Eso ofendió a Dios. Y fíjense lo que pasó después de esto. Números 25:1. Mientras los israelitas acamparon en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar de los sacrificios de sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal-peor, por lo cual la ira del Señor se encendió sobre ellos. Y sobre el pueblo de Israel, Dios mandó una plaga, una epidemia, una pandemia. No es la palabra justa pandemia, porque la pandemia es cuando es todo el mundo, ¿no es cierto? Epidemia es cuando es algo local. Así que fue una epidemia mortal, que en pocos, no sé si no fue en el mismo día, pero si no fue en el mismo día, fue en 1 o 2 días nada más. La gente empezó a caer muerta y no sabían por qué, y se moría uno y se moría el otro, y no terminaba de enterrar a uno que había que enterrar a otro, y así la cifra fue así progresivamente, como veíamos que pasaba no hace mucho en otros países del mundo como Italia, Francia, España, que eran por miles los que morían. Bueno, así también pasó en Israel, ¿no es cierto? La gente moría y llegaron a la cifra de 24.000. Todavía Moisés y los demás dirigentes todavía no habían reaccionado. La gente estaba angustiada, desorientada, no sabía qué pasaba. Había un caos total ante esa situación. Y por supuesto, dolor, angustia. Así como hoy, cuando uno en nuestro país y en el mundo entero te dan la cantidad de muertos, uno piensa en la familia detrás de ellos y el dolor que sentirán. No pudieron acompañarlos, ahora no pueden ni siquiera velarlos, ¿no es cierto? Es algo muy triste, muy feo, muy feo. Lo cierto es que en medio de esa situación ocurre algo insólito.
algo, ¿cómo le podría decir? Algo de una desubicación total. Habían vuelto ya todos los israelitas, pero faltaba uno. Y bueno, atrasado, tal vez estuvo tomando demasiado de fiesta, vuelve, solo, último. Y llega al campamento en ese momento de dolor, de tristeza, de desorientación, y viene acompañado con una princesa madianita, que era el pueblo que acompañaba a los moabitas. Y viene como diciendo, miren lo que me conquisté, miren lo que me levanté, dirán los muchachos hoy. Y vino con la princesa a presentársela a su familia y meterse en su carpa para seguir de fiesta con la medianita. En ese momento, un israelita llamado Fines tuvo una actitud tremenda. Se dio cuenta en el acto lo que estaba pasando. Dios estaba castigando a su pueblo por su mala conducta, por su desobediencia, porque le había fallado a Dios, no había cumplido con el pacto, y encima venía este desubicado a querer seguir la fiesta en su propia casa. A ver, para que usted se imagine mejor las cosas. Supongamos que yo quiera tener una fiesta íntima con una prostituta. Le pague el precio que la prostituta me pida y la traiga a mi casa. Y delante de mis señores, de mis hijos, se la presente y me la lleve a mi dormitorio. El dormitorio donde duermo todos los días con mi esposa. Ustedes dirían, se volvió loco, Peralta. Mi esposa diría, inimaginable la situación para una familia. Bueno, una cosa parecida hizo este muchacho. Entonces dice que Fines se levantó, tomó una lanza y fue detrás del muchacho y de la chica y los mató a los dos. Ahora, lo extraordinario y lo sobrenatural es que cuando hizo ese acto, y no quiero que se quede pensando que hizo un crimen nada más, ¿no? Porque al mismo tiempo también podemos pensar que evitó miles de muertes, porque automáticamente la epidemia se terminó. El virus se murió al instante que pasó eso. Y esto nos deja una reflexión. Esto nos hace ver que cuando nos volvemos a Dios, Dios reacciona en forma instantánea y nos perdona. Por eso la actitud de Fines es la que yo quiero valorar, porque no podemos comparar esta historia de Israel con la situación actual. Ni las leyes son las mismas, ni la cultura de cada pueblo es la misma, nada es parecido. Sin embargo, la actitud de decir basta a quebrar los mandamientos de Dios, basta a ofender a nuestro Dios, hizo que Dios parara todo. Ahora bien, hoy no solo en la Argentina se sufre por coronavirus, que es importante, que es serio, pero hay muchas otras cosas que son tan serias como esa y que están como tapadas. Y hay muchas cosas que, así como en aquel día
En Israel había tristeza, dolor, amargura, angustia, depresión por lo que estaba pasando y no sabían por qué. También hoy, muchas familias sufren por cosas que no las llamamos pandemia, ni epidemia, ni plaga, pero que hacen terrible daño a las personas. Si no, hable con un papá o una mamá que a lo mejor hoy tiene un hijo adolescente y a los 14, 15 años el hijo irresponsablemente se le mete en la droga y a esa familia le cambia la vida. Ya la conducta del muchacho no es la misma. Los padres empiezan a sentir miedo. Le pide plata, le dan plata. Después se dan cuenta que más plata le dan, más droga trae. Entonces le retiran la plata o le dejan de dar. Y después el muchacho se la roba. Y ese hogar es un infierno. Y cuando los padres no se lo dan, sale afuera a robar o a matar. Y entonces esto desencadena una situación extrema. Y hay muchas familias, muchos hogares buenos, de familias buenas, que están sufriendo estas consecuencias. Claro, muy pocos se animan a decirlo y a contarlo. Ni qué hablar si en una familia, el esposo, por ejemplo, empieza a tomar alcohol, empieza a tomar de más alcohol, y empieza a ir a los boliches, a embriagarse, a volver borracho a la casa. Eso afecta a toda la familia. No es que es el solo, toda la familia se ve afectada. Todos sufren las consecuencias de alguien que no sabe lo que hace. Y a veces son mansos, pero otras veces son violentos, que golpean a su familia, a sus hijos. Y a veces los llaman por teléfono a la señora, le dicen: andá a tal lugar que está tu esposo caído dentro de una zanja, salió del boliche y se cayó dentro de la zanja, andá a buscarlo. ¿Cuánto dolor para esa familia? ¿Cuántos viven dramas como este? Y ni que hablar si alguien entra alguien de la familia entra en el juego y se hace todas las semanitas una escapada a Melicué, a gastarse la plata de la familia. Miren, en una oportunidad pude hablar con una persona que me contó, y no me acuerdo exactamente la cifra, pero era algo infinitamente millonario. La cantidad de dinero que un casino de Trelew remitía a sus dueños de Buenos Aires. Y era toda plata que le sacaba a la ciudad de Trelew y las ciudades adyacentes. No era que aportaba algo. Después de descontar todos los gastos, de pagar todos los sueldos, eran millones y millones de pesos que iban para Buenos Aires. Para 1, 2 dueños, 3 dueños que estarían disfrutando la plata en el resto del mundo. Y las ciudades de Trelew y alrededores, poco a poco, se iban empobreciendo. ¿Y ustedes no creen que no pasa lo mismo hoy con Melicué? Que los dueños del casino no están despacito, sacándole campos y a campesinos que lo pierden, a hombres de la ciudad, ¿no es cierto? Es algo tremendo y muy triste, que afecta a la familia, porque ¿por qué, papá, perdiste tu campo? ¿Por qué perdiste tu casa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No hay respuesta a todo eso.
Pero lo que yo quiero resaltar ahora y volver un poquito para atrás a la historia es que Fines dijo: basta, basta de esto, basta de estos dramas, basta de esta angustia, basta de esta situación, y terminó con el problema. Por supuesto, como le dije antes, esta historia no es comparable. Usted hoy no puede ir y matar a alguien que tiene ese problema, porque va preso. O sea, estamos con otras leyes, otras circunstancias, no son comparables. Pero sí puedo tener la actitud de decir basta al pecado, basta a contradecir las leyes de Dios, basta a seguir con esto que me trae maldición a mí y a toda mi familia, porque estoy afectando, si yo soy el culpable, estoy afectando a todos los que tengo alrededor, a los familiares cercas y a los que están lejos. Los afecto con esto. Por eso, si nosotros queremos tener un Dios que nos proteja, que nos guarde, que nos cuide, tenemos que reconocer sus principios y hacerle caso. Mire lo que dice 2 Crónicas 7:14. Preste atención a esto porque es muy importante que lo sepamos. Después de la actitud que tengamos, cada uno responde ante Dios por esto. Dice así la palabra de Dios. Dice: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en ese lugar. Así que Dios está ahí expectante, deseando, esperando que nosotros volvamos a Él, que nos arrepintamos, que digamos basta, como dijo Fines, basta de cometer pecados contra nuestro Dios, basta, basta. Él ha prometido perdonarnos y ayudarnos. Mateo 4:17, fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Mateo 4:17, aquí habla Jesús y dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Dios está ahí cerquita, muy cerca, esperando que nosotros nos arrepintamos. Y por último les dejo Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice así la palabra de Dios: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Así que yo en esta tarde te desafío a que si estás pasando momentos difíciles, busques a Dios de todo corazón. Quiero orar por vos. Quiero hacer una oración, quiero bendecirte, pero rogando al Espíritu Santo que abra tus ojos y te haga ver. Cuando nadie se dio cuenta, a Fines se le abrieron los ojos y pudo ver claramente cuál era el problema. Y yo ruego en esta noche, en esta tarde, que el Espíritu Santo abra tus ojos y pueda ver claramente.
el Señor está ahí cerca y quiere ayudarte. Dios te bendiga.